A ver, el tema de las tablas derivadas. La idea es la siguiente. Atendemos un momentito. Si yo me voy a una base de datos, pues yo tengo todas estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué aspecto tiene una tabla? Pues una tabla tiene... Una tabla tiene el siguiente aspecto. Si yo cojo, por ejemplo, select asterisco from perfiles, ¿vale? Pues ese es el aspecto de la tabla perfiles, ¿vale? Si fuera un poquito más pequeño el texto, pues se vería mejor, ¿vale? O select asterisco from calendarios, ¿vale? Esto es una tabla, esta es la tabla calendarios, ¿de acuerdo? Esto es el aspecto que tiene una tabla, ¿vale? Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo en que esto es una tabla? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Y yo puedo usar esta tabla para hacer queries? Sí, pongo la tabla en el from y puedo hacer queries. Vale, fijaros un poquito en el aspecto, ¿de acuerdo? Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y esto es una tabla? ¿Esto es una tabla? No. Fíjate en lo que he seleccionado. ¿Es una tabla? Sí. Y igual que esto. Respuesta: sí. Sí. Entonces, la pregunta de oro: ¿puedo usar esto para hacer queries? La respuesta es tablas derivadas. Entonces, ¿qué es una tabla derivada? Pues una tabla derivada es cualquier tabla que, en vez de ser una de las que hay en la base de datos, definida en la base de datos, que son realmente tablas, por decirlo de algún modo, una tabla derivada es aquella tabla que resulta de una query. Luego, si queréis, es una tabla ficticia, temporal, como queráis llamarlo. Y si os parece bien, le llamamos tabla derivada, que es el nombre que tiene. Voy a hacer un ejemplo. De entrada, fijaros, voy a coger y voy a usar una cosa que ya habíamos explicado, que son los alias. Voy a ponerle aquí un alias, num usuarios. Luego, fijaros, aquí tengo una tabla con dos campos, ¿vale? Imaginaos que me piden listado de aquellos perfiles que tienen más de 20 usuarios. Pues tendría que hacer un select asterisco from esta tabla de arriba, where num usuarios mayor que 20. Es lo que me están pidiendo, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene esta query que acabo de escribir? Que esta tabla de arriba no existe. Entonces tengo que definirla. Vale, pues voy a definirla. Abro y cierro paréntesis y digo, vale, esta tabla arriba, eso es un alias de esta tabla. Copy, paste, he incrustado ahí el select y ahí está la respuesta. Luego, este select es lo que se llama una tabla derivada, ¿vale? Y es un select que está dentro de un from, ¿vale? Y funciona como cualquier otra tabla. La única cuestión que hay que tener en cuenta es la siguiente, y es: ¿los alias son necesarios? No, son opcionales. Luego yo podría poner esto así. Respuesta: cada tabla derivada debe tener su propio alias.
Puesto que las tablas derivadas resultan de un select y son tablas que no tienen nombre, aquí sí es obligatorio que la tabla reciba un alias.